Muy bien, pues buenas tardes a todos. Soy Raquel Aliaga y os doy la bienvenida en nombre de FEMEVAL, la Federación de Empresas del Metal, de AIDIME, el Instituto Tecnológico de la Madera y del Metal, su agrupación de empresas innovadoras, Valmetal, y el grupo IFEDES, que somos las entidades que estamos llevando a cabo este proyecto Open Metal de innovación abierta. Es un proyecto que, como veis, está subvencionado por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Y el gran objetivo de este Open Metal es acercar dos mundos que aparentemente son muy diferentes, el mundo de las empresas maduras de este sector metal, que a priori pues, están más asentadas, pero a veces son menos ágiles en su día a día, con este otro mundo de ecosistemas, de startups y de pymes tecnológicas que son más dinámicas, pero a veces también un poquito menos sólidas. Entonces, lo que pretende Open Metal es acercarlos para mejorar esa transferencia de conocimiento mutuo y fomentar la creación de posibles alianzas estratégicas. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de varias acciones. Una de ellas es un ciclo de 5 jornadas. Hoy estamos en la cuarta de ellas, de 1 hora de duración en formato online, como esta, donde vamos aprendiendo aspectos de innovación abierta, que no es más que innovar con elementos externos a los propios de la empresa. Y en concreto a través de un modelo de Venture Client donde se puede innovar con startups sin que sea necesario invertir en su capital, simplemente convirtiéndose en uno de esos primeros clientes que les ayuda a crecer. Además de este ciclo de jornadas, tenemos otras acciones también muy interesantes. Una en concreto se trata de un diagnóstico de innovación que se obtiene rellenando una pequeña encuesta sobre datos propios de la empresa y es la herramienta que nos está sirviendo. Estamos justo en esa fase para detectar esas necesidades de las empresas maduras que puedan venir a ser resueltas por las startups. Ese diagnóstico nos ayuda a identificar retos, tenemos una cartera de startups que nos va a aportar soluciones y lo que queda es hacer esas sesiones de networking y de match, donde puedan surgir proyectos en los que esas necesidades puedan venir a ser resueltas de una manera mucho más creativa que si lo hubiéramos hecho utilizando únicamente recursos propios de la empresa. Eso es un aprendizaje durante el camino, es aprender a una nueva forma de trabajar. Yo durante la sesión voy a ir dejándoos en el chat los enlaces a todas estas acciones que hemos comentado, tanto la próxima jornada, que será el 14 de octubre y que será la última del ciclo. Os voy a dejar el enlace, por si todavía no os habéis inscrito, os voy a dejar el enlace a la encuesta donde podréis rellenarla y obtendréis un diagnóstico de innovación propio y comparado con el resto de empresas del sector del metal que contesten. Así que puede ser una herramienta muy interesante en la que nos permita hacer un poco de comparativa y de vigilancia tecnológica, que es lo que está pasando fuera y que podría hacer yo, porque es posible hacerlo. Mis vecinos lo están haciendo. Os voy a dejar también el enlace a los materiales que hemos ido generando en las jornadas anteriores, porque en la página web del proyecto los tenemos, tanto los vídeos muy interesantes, jornadas previas a esta, como los documentos de presentación. Para cualquier cosa nos podéis ir contactando, pero os voy a dejar, creo que es un buen momento hoy, el dejaros los enlaces aquí para que no os lo perdáis. Y bueno, bienvenidos entonces ya a esta jornada que como veis la hemos titulado Claves para el éxito de una estrategia de innovación abierta, personas y agilidad. Hasta las 5 de la tarde más o menos vamos a hablar de cómo podemos alinear a esas personas del equipo con lo que llamamos cultura de la empresa y conseguir que los equipos sean más ágiles. Para ello tenemos con nosotros a Concha Roig,
que es psicóloga, es doctora en Dirección y Administración de Empresas y directora del área de Organización y Personas del Grupo IFEDES, donde en sus propias palabras se dedica a prestar apoyo en el proceso de cambio interno para hacer evolucionar la organización, rompiendo paradigmas, atreviéndose a vencer la resistencia al cambio y sobre todo basándose en esas personas, que es ese recurso humano con el que cuenta la empresa para trabajar. Voy a dar paso ya mismo a Concha. Os pedimos que mantengáis los micrófonos apagados, aunque en cualquier momento podéis participar. Es más, por lo que hemos estado hablando, la sesión va a ser muy propicia para que participéis y, bueno, en cualquier caso, al final retomo yo los mandos y hacemos una mini puesta en común y planteamos esas dudas que hayan podido quedar o repasamos algún concepto que os haya parecido especialmente interesante. Concha, cuando quieras. ¿Me oís bien, no? Perfecto. Vale, lo primero de todo es lo que ha dicho Raquel. Si en algún momento alguien desea hacer una pregunta o tiene alguna inquietud con algo en concreto que desea plantear, yo encantada. Así que vamos allá. A ver, una de las cuestiones que a mí me gustaría plantear esta tarde, y sobre todo, bueno, siempre hay gente, ¿no?, que le gusta tomar notas y pues bueno, sacar un poquito más de todo esto, independientemente de que esté todo el material, ¿vale? Yo esta tarde me lo he planteado como con una frase, ¿no? Y es qué aprender de las startups en recursos humanos, porque ya os digo que todos tenemos mucho que aprender de estas empresas. Lo primero de todo es que sabéis que venimos mucho tiempo hablando de la gestión de personas. De hecho, en recursos humanos ya no nos llamamos recursos humanos, y le hemos cambiado el nombre, ya ni siquiera gestión de personas, y nos llamamos gestión del talento. El único problema que tenemos es que sabéis que el objetivo muchas veces que tenemos desde nuestra área es tal cual atraer, incorporar, capacitar, desarrollar y retener el talento en la organización para conseguir de verdad que esa creatividad, esa innovación y ese saber de hacer con esa orientación al cliente y al desarrollo de los productos y de los mercados o de los servicios se desarrolle. ¿Cuál es el problema? El problema, y ahora lo vais a ver, es que cuando le planteamos estas cuestiones que yo os he puesto aquí sobre el tema de la gestión de personas a las personas, que están en las startups, pues prácticamente se ríen de nosotros. Lo elaboro un poquito, veréis. Vamos a un mundo en el que el talento es muy difícil que esté dentro de tu empresa. Lo que quiero decir es que generar talento interno pues es muy, muy, muy costoso. Supone mucho proceso de aprendizaje. De hecho, fijaos que cuando siempre decimos, ¿no?, que el capital, las personas es algo importantísimo en una empresa, sin embargo, que el objetivo de un trabajador sea, sobre todo de la gente más tecnológica, más tequi, ¿no?, y más joven, sea que se jubile con nosotros, pues ya de principio sale pitando de nuestra organización o de nuestro proceso de selección, porque nos dicen, vamos, yo eso no lo quiero y lo tengo clarísimo que no me interesa jubilarme en ninguna empresa. Lo que quiero decir con esto es que siempre estábamos planteando que la seguridad de las personas, la satisfacción del trabajador y retener el talento dentro de la empresa era lo que estábamos buscando desde nuestra área. Sin embargo, fijaos que cuando nosotros estamos hablando de trabajar con una startup, y aquí lo primero que tenemos que hacer, como os he dicho, es aprender de ellas, es que precisamente nos estamos dando cuenta cuando hacemos el parangón con la empresa industrial que se trabajan con proyectos que no están totalmente definidos, donde ellos, es decir, la startup, ya está trabajando con equipos multidisciplinares, que ya sabemos en nuestras organizaciones lo difícil que es eso, en el cual nuestro proveedor es una startup que tiene un modelo que ni siquiera lo ha materializado en un producto y que lo va a ir diseñando, modificando y definiendo conforme las necesidades de ti, que eres el cliente, van apareciendo. Y donde se tiene muy claro que hay que buscar donde sea el foco de ese talento para atraer esa innovación dentro de la empresa. Lo digo para que lo primero de todo es algo que nosotros ya nos damos cuenta es cómo
trabajan las startups. Yo, por ejemplo, cuando cuento esto, que hay que tener en cuenta en una empresa, pues las startups ya trabajan así. La dificultad es llevarlo a nuestras empresas más tradicionales. Fijaos en estos 7 puntos o 7 principios, ¿vale? Lo primero de todo es que la innovación está orientada a resultados y ellos mismos quieren participar y promover un equipo creativo e innovador. Además, con ese planteamiento tan claro de que los 2 criterios que mandan son la eficacia y la eficiencia, puesto que los recursos son escasos. Y si no son escasos, porque a veces no son escasos, es que no los queremos malgastar y los queremos dedicar a otras cosas. Donde es necesario que las personas tengan la visión, y la palabra visión es una foto. Es decir, fijaos, soy un visionario, soy alguien imaginativo y lo que estoy haciendo es, pues acordaos con Isaac Asimov, ¿no? Imaginándome cómo va a ser el futuro en mi organización o en el producto o en el servicio o en las necesidades del cliente, donde hay que generar seguridad y confianza en ese modelo de negocio para que la gente lo que tenga que hacer es que dedique su energía mental simplemente a diseñar y a pensar y a replantear, donde las personas se caracterizan porque son flexibles y polivalentes y donde incluso el planteamiento de que la hipótesis de partida es que todo se puede desconfigurar porque me puede comprar una multinacional o cualquier cuestión así, esa está bienvenido, es decir, lo que no quiero es la rutina, la metodología estricta, donde además sé que todo depende de las actitudes y cuando estamos hablando de una actitud con C, estamos hablando de una predisposición a la acción. Por lo tanto, no me espero a ver que las cosas pasan, sino que hago que las cosas pasen y si no me rodeo de ese tipo de personas y donde es necesario una dirección personalizada del equipo basada en el liderazgo situacional. Fijaos que el liderazgo situacional significa que en función de tus conocimientos y de tu madurez también organizacional, pues hay que formar más o menos a alguien en concreto. Así que si ya he dicho, 1, que tenemos que aprender de cómo trabajan las startups, 2, ya he dicho también que el talento está fuera de las organizaciones y que atraer ese talento es muy costoso. Fijaos, no solo en dinero, no me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo en tiempo para poder dar las soluciones que el mercado, nuestros clientes quieren. El tercer objetivo es que las startups son una palanca de cambio. Yo cuando digo esto, a lo que me estoy refiriendo es que su forma de trabajar, su operativa interna, sacude a tu propia organización. De repente te hace parecer un dinosaurio y hay ciertas personas que se ponen las pilas. Fijaos también, luego ya haré algún par de preguntas y os iré preguntando alguna cuestión, pero lo siguiente que a mí me llama mucho la atención, me quito esto, es que es verdad que tenemos que inspirar a los equipos para poder trabajar, que hay que tener muy claro cuáles son los roles, que tenemos que tener muy claro quién es quién dentro de la organización, que hay que trabajar la comunicación bidireccional, tener siempre el foco en lo que tenemos que conseguir. Pero fijaos que lo que nos está pasando es que tenemos un problema de integración de metodologías. Lo que quiero decir es, y sobre todo con esta diapositiva, por si en algún momento alguien lo ve en diferido, es independientemente de que el proyecto que vais a trabajar con la startup no salga bien, hay que trabajar con la startup porque supone un revulsivo a nivel de cultura, de metodología y de innovación que de otra forma no lo vas a aprender. Así que fijaos cuáles son los problemas que tenemos en la integración de metodologías. Las 2 empresas, es decir, tanto el cliente como la startup, hablan lenguajes totalmente distintos. Las culturas de las 2 empresas son totalmente distintas. Los equipos trabajan de forma muy diferente. Los hábitos de trabajo, la orientación al tema de los plazos y sobre todo el uso de las tecnologías y de las herramientas colaborativas del mismo modo que el tema de la agilidad. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en que en esa estrategia de cambio nuestro planteamiento es ¿por qué colaboramos con una startup? Porque vamos a un modelo de demanda. Por lo tanto, lo que yo quiero, pongo 2 ejemplos para que se vea claro. Antes lo hablaba con Raquel. Por ejemplo, imaginaos un modelo, una startup que hace gemelos digitales y que yo tengo un problema con una máquina muy específica
y no puedo tener al de mantenimiento con todo el equipo de mantenimiento reparando la máquina o trasteando con la máquina. En vez de eso, tengo a una empresa que está haciendo esas simulaciones para ver lo que cuesta cambiar algo o qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en los temas de visión artificial, en temas pues, de identificar ciertos paquetes, por ejemplo, a nivel de logística en alguna empresa. Pues con ese modelo de orientación a la demanda, lo que nos damos cuenta es que cuando yo confronto en una empresa la estrategia que quiere llevar la empresa a nivel de innovación y a nivel de desarrollo, con la cultura que impera en esos momentos en la organización, siempre va a dominar la cultura. Al final, lo que es la forma de trabajar es tan potente y sobre todo en organizaciones muy grandes, con departamentos que ya son silos, como ahora vais a ver, que es tan difícil que casi es más rentable y es más fácil contratar proyectos a empresas externas que desarrollan ese talento y lo ponen a nuestro servicio. Aquí me gustaría plantearos cómo han ido evolucionando esos modelos culturales dentro de las empresas. Yo entiendo que hay mucha gente que sí que lo sabe, pero hay veces que un poquito de trayectoria es interesante. Fijaos que hay muchas empresas todavía que tienen un modelo cultural funcional. Totalmente, pues bueno, funcional, lo entendemos todos, ¿vale? A nivel de áreas de empresa, en el cual las jerarquías están muy establecidas, donde se tienen normas, y lo digo desde mi área, desde la de gestión de talento, en la que todavía nos piden los DPT, las descripciones de los puestos de trabajo, tener clarísimo qué hace cada persona, todo muy estabilizado, todo muy definido y, por supuesto, orientado a esos procesos de interrelación. Sabéis que estas empresas, las empresas en las que predomina el modelo cultural funcional, la dificultad que tienen en estos momentos es todo el concepto que tiene que ver con transversalidad. Y aquí simplemente sabemos que aprendemos desde dentro. Eso significa que sabemos hacer algo, lo hacemos bien, lo desarrollamos, lo llevamos a una feria, lo testamos, nos cuesta más o menos tiempo, bien. El segundo planteamiento que ha traído sobre todo la ISO 9001 de calidad y también todo lo que tiene que ver con el Lean Manufacturing es el modelo de cultura de proceso, en el cual lo importante es conocer cuál es el flujo de información y a partir de ahí identificar pues, cuáles son las actividades clave. ¿Vale? Está muy bien porque en definitiva lo que intenta es plantear qué mejoras voy a llevar a cabo para poder ser acordados más eficientes y más eficaces y sobre todo para poder generar esa satisfacción en los clientes, pero también aprende desde dentro porque el objetivo es optimizar todo el aspecto. El tercer modelo tiene que ver con todo lo que las organizaciones virtuales nos han ayudado y con todo el tema de la digitalización, que esto no es nuevo, es desde hace mucho tiempo, pero bueno, durante la pandemia es cuanto más se ha explotado, que tiene que ver con trabajar con empresas o trabajar con freelance o personas que tienen ese talento sin incorporarlo a nuestra estructura, en el cual aquí el objetivo es la flexibilidad y la sincronización de todos los recursos que tenemos, además durante un tiempo que es pues, muy concreto. Y de la cultura basada en procesos surge la cuarta, que es la cultura basada en proyectos, donde sabemos que un grupo de personas se unen durante un tiempo que tiene un inicio, tiene un final, tiene recursos que son personales y materiales, donde hay una orientación al marketing del proyecto y donde hay pues, unos ciertos riesgos que tenemos que correr. Bien, en definitiva, de lo que se trata la cultura de proyectos es, en definitiva, analizar en ese objetivo de dar muchísima más flexibilidad, analizar dónde deberíamos ser más rápidos y a partir de ahí pues, intentar adaptarnos. Estos modelos que hemos nombrado en la actualidad se traducen en organizaciones en red, en organizaciones por proyectos y en organizaciones virtuales. Y en plan broma os he puesto, pues bueno, desde el 2003, fijaos, hay un tipo de organización emergente, 2003, que se llaman organizaciones líquidas. Las organizaciones líquidas, habéis visto a Bruce Lee, pues Be Water, my friend, pues son colaboraciones abiertas en las cuales el talento está fuera, que promueven cada vez más organizaciones por proyectos y organizaciones más planas,
donde de verdad lo que tiene que preconizar es la flexibilidad, la cooperación, tanto interna como externa, la diversidad de contribución, es decir, el que más sabe independientemente del puesto que tiene cada uno, de la jerarquía, de quién es quién, donde se asume la responsabilidad por conseguir un objetivo o un proyecto y donde, en definitiva, hay una equidad a nivel de tareas y simplemente es una cuestión de que el objetivo salga. Bueno, yo supongo que ahora luego cuando hagamos el turno de preguntas y tal, en unos minutos, alguien me preguntará sobre este planteamiento porque precisamente la startup se caracteriza porque no es que sea líquida, es que ya es gaseosa. Es decir, ha pasado de este planteamiento líquido, en definitiva. ¿Vale? Por eso, lo que en ese concepto que llevamos a nuestras empresas muchas veces de transversalidad, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues que al final nuestras empresas, para de verdad ser más competitivas y más innovadoras, tienen que revolucionar la forma de trabajar. Y eso en unos cuantos principios. Bueno, supongo que habréis leído el libro La Meta, es un clásico, lo sé, los cuellos de botella, todo esto, pero vamos, yo a los alumnos sigo diciéndole que este libro se lo tienen que leer. Y luego el libro de Kotter de Liderando, pues el cambio con los pasos que él da, pues también es un libro muy interesante para plantear cómo hay que internamente cambiar cosas. Pero fijaos lo que decimos. Lo primero de todo es que lo que de verdad genera mucho desarrollo es la unión de los especialistas y eso supone la multifuncional, el cross-funcional. Por lo tanto, ventas, compras y producción, entendiendo las necesidades y la forma de trabajar unos de otros. Si lo llevo más a nivel organizacional, es entender la cadena de valor de la empresa y siempre asumiendo que de verdad la mejora de la cadena de valor es lo que estamos buscando. Es decir, esa mejora continua, pues la mejora de la cadena de valor. Cuando lo llevo a nivel individual, pienso en personas, en procesos y en productos o servicios. En el fondo, no es voy a trabajar a la empresa, sino qué valor es el que estoy entregando. Y sobre todo, con esas personas de verdad implicadas en la entrega de valor y en la transformación hacia un futuro. Porque eso es de verdad en esa estrategia de transformación lo que estamos buscando. Fijaos que cuando nosotros contamos esto o cuando en una empresa se da esta información y se dice esto es lo que queríamos conseguir, simplemente unos datos, ¿vale? Dice, fijaos que solo del 10% de las estrategias formuladas de forma correcta son ejecutadas con éxito. Y aquí nos damos cuenta de dos cosas. La falta de cultura de ejecución en los subordinados y no poner en marcha los procesos y los sistemas orientados a esa ejecución. Y al final, ¿sabéis a quién le pedimos responsabilidades? Pues a los directivos y a los mandos intermedios en nuestras empresas. Así que en ese planteamiento de agilidad empresarial, pues hay 4 aspectos fundamentales. El foco, es decir, mantener la atención en lo que queremos conseguir, que tiene que ver sobre todo pues, con esa innovación, con esa creatividad, con esos equipos. 2, el equipo y sobre todo el directivo debe ser un equipo de dirección ágil. Ahora cuando llega a la parte más individual os lo voy a plantear. Donde tenemos que tener muy claro que todo lo que es largo, complejo, difícil, que hay que darle una vuelta continuamente en ese planteamiento de mejora continua y donde en verdad lo que estamos buscando de las personas es esa alta capacidad de cambio. Así que en el fondo lo que queremos es romper y pasar de jefe a líder facilitador. Además, esto tiene que ver mucho pues, con el tema del Scrum, ahora lo veremos un poquito con el tema del Lean, por ejemplo. Concha, Sí, perdón. tienes algo de ruido en el micro, no sé si es... Seré yo que muevo las manos. ¿Así se oye mejor? Mucho mejor. Vale, perfecto, pues me lo pongo así. Como os decía, pasamos de jefes a líderes facilitadores. Acordaos que esto tiene que ver con todo el tema del Lean, por ejemplo, y el Scrum.
pasar de organizaciones del siglo XX a organizaciones del siglo XXI, como os he trasladado ya, organizaciones más líquidas, y luego pasar de un planteamiento tradicional a un planteamiento digital. Y eso supone necesariamente ir a herramientas de planificación que tienen que ver pues con temas muy específicos, ¿no? El Kanban, el Scrum, con el tema de los sprint, por ejemplo. Yo siempre cuento que incluso en recursos humanos ya estamos trabajando así. Los lunes tenemos el inicio del sprint, el miércoles tenemos un review y el viernes pues tenemos una sesión de reporte y además hacemos un daily diario de 10 minutitos para que todo el mundo vaya contando cuáles son las dificultades y aquí sobre todo la importancia de los roles de las personas que están dirigiendo. Por supuesto utilizando pues o Trello, o Jira o Planner, ¿vale? Pero estas metodologías es de verdad lo que está planteando la forma de trabajar de las startups. Por eso, fijaos cómo trabajan las startups. Tienen clarísimo el perfil profesional del talento que están buscando. Además, podemos utilizar a las startups como una palanca de cambio para formar. Yo siempre explico que la mejor forma de aprender es trabajar con otra persona que tiene esa metodología y tiene ese planteamiento. Tú puedes ir a muchas clases, te pueden dar muchas formaciones, puede ser muy divertida, puede ser fuera de la empresa, dentro de la empresa, en un equipo, pero de verdad el desarrollo más claro es trabajando diariamente. Por supuesto que apoyado en cuestiones más formales, pero esa informalidad, ese día a día, también forma y capacita a la persona, que es en definitiva lo que nos interesa. Y sobre todo que al final cada uno asume la responsabilidad y dice, es que esto no lo sé hacer, o es que esto, ¿cómo se podría mejorar? O esto, ¿qué es lo que nos gustaría plantear? Por eso, aquí lo que nos estamos dando cuenta es que esto no funciona si no tengo perfiles proactivos. Perfiles proactivos, en definitiva, que están más orientados por propia iniciativa y por propia metodología y sobre todo porque ven la facilidad en la forma de trabajar. Si lo llevamos al tema cultura a nivel de empresa y de estilo de dirección, me gustaría que le pegásemos o que nos detuviésemos un poquito en lo que aquí os estoy poniendo. Fíjate, siempre que le preguntamos a los directivos cómo el tema de la cultura y los valores están incidiendo en su forma de trabajar, de tirar del equipo, de desarrollar al equipo, de plantear cómo evolucionan los roles y cómo de verdad poder trabajar, cómo ser más innovadores, sabiendo que las empresas tradicionales muchas veces son empresas con un tamaño y con unas estructuras que son silos ya muy cerrados, por lo tanto, claro que se pueden cambiar cosas, pero hay veces que es necesario que venga algo exterior para modificarlo internamente. Pues cuando les preguntamos, fijaos, nos dicen, mi cultura actual, la estáis viendo ahí, es integradora, innovadora, desarrolladora, con la orientación al cliente y las metas. La cultura que a mí me gustaría tener, desarrolladora, integradora, metas, innovadora, clientes. Sin embargo, ¿cuál es mi cultura objetivo? Me gustaría ser mucho más innovador, mucho más desarrollador de todo, de personas, de proyectos, de planteamientos, de metodologías, ¿vale? Integradora, es decir, de distinto talento, sobre todo teniendo incluso en cuenta mucho la diversidad, sobre todo empresas ya más grandes, por supuesto con esa orientación al cliente, nunca se pierde, y teniendo muy claro las metas. Y para eso ya sabéis que estamos jugando muchas veces entre presencial, virtual, offline, online, y el liderazgo, es decir, te lidero o hay un entorno más colaborativo a la hora de trabajar. Así que cuando el foco lo ponemos en las personas, a mí me gustaría aquí plantearos que, ¿sabéis lo que es absolutamente natural en una startup? A ver, son 4 cosas. Que la gente es integradora, que asume la mejora de la cadena de valor de la empresa, porque ese es el objetivo, es decir, si no, no trabaja en la startup. Que ve que todos los procesos son incrementales e iterativos, ¿vale? O sea, es mejoro,
que hay una capacidad para pensar muy ágil, es decir, muy focalizada entre lo urgente y lo importante. Y lo quinto, perdón, que hay una mejora continua sin parar. Entonces, es verdad que la clave está en las personas, pero fijaos qué distinto es la startup, que ya nace así, con lo que os he dicho, integradora, con la mejora de la cadena de valor, con el proceso incremental, con el foco entre lo urgente y lo importante y con la mejora continua, y tener que convencer a las personas de nuestras empresas que ese es el planteamiento. Por eso aquí os he puesto algunos, como yo entiendo que algunas personas os vais a descargar la información para también elaborar un poco. Fijaos, esa orientación a resultados, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, siempre decimos que en la startup, sí, ahora nos vamos al otro modelo de negocio, en la startup lo que se valora muchísimo es la inteligencia emocional para trabajar con perfiles muy, muy diferentes. Con gente, como digo yo, ¿no?, que tiene un cerebro supersónico, gente muy inteligente, por supuesto, que tiene distintos puntos de vista para conseguir cosas. Así que la pregunta que yo ahora luego os voy a hacer es, ¿y estamos preparados para estos cambios? Teniendo en cuenta dos cositas más. Lo primero de todo es que para trabajar con las startups, pues si ya es difícil dentro de nuestros equipos que los equipos funcionen de manera transversal, por procesos entre departamentos y entre personas, lo digo por ir de lo más general a lo más particular, pues fijaos las disfunciones del equipo cuáles son, ¿no? Muchas veces no hay confianza, la gente tiene temor al conflicto y entonces ya sabéis lo que pasa, que hay gente que pelea mucho y hay gente que no pelea nada. Es decir, todo está fenomenal y en el fondo lo que hay es una incomunicación bestial. La falta de compromiso muchas veces por parte de incluso personas muy inteligentes y que podrían aportar mucho a nuestra organización. La evasión de responsabilidades y la falta de atención a los resultados. Y aquí el papel de los directivos, los mandos intermedios, los líderes, pues, jefes de equipo, por ejemplo, pues ya sabéis hacia dónde va. Construir confianza en la metodología, en tener claro pues que siempre hay una oportunidad para aprender y para mejorar, que en el fondo cuando algo no está claro lo que hay que hacer es aclarar las cosas y definir de manera conjunta cómo se va a trabajar. Además, es necesario porque van a surgir temas que nadie toca, ¿no? Lo de quién le pone el cascabel al gato, es decir, hay veces que hay que sacar temas delicados encima de la mesa y trabajarlo y sobre todo enfocar, que todos nos enfoquemos a los resultados que son colectivos y que en definitiva es un trabajo de todos los que estamos en la organización. Yo os he puesto un ejemplo para que veáis pues, qué aspectos nos llaman la atención, y es que vamos a empresas y nos damos cuenta que los directivos y los mandos intermedios pues tampoco son ese motor de la transformación y de esa generación de confianza y de trabajo y de colaboración. Si no es dentro, ¿cómo lo va a ser fuera, ¿no? Entonces aquí simplemente que veáis que en el fondo lo que nos gustaría es que los directivos y los mandos intermedios fuesen capaces de evolucionar el rol de las personas con las que están trabajando. En definitiva, que utilizando las metodologías ágiles fuesen capaces de desarrollar a las personas. Luego alguien supongo que me dirá algo, pero tener esa capacidad para evolucionar a las personas, es decir, ir escalando competencias, no puestos, competencias dentro de la organización en base a las mejoras que vamos implementando y que continuamente estamos elaborando. Por eso lo que nos interesa en definitiva es tener esa capacidad para ilusionar, para motivar al equipo, para tener muy claro dentro de la cadena de valor lo que queremos conseguir. Además, saber pues cómo no quiero evaluar tu desempeño, lo que quiero es desarrollar tu desempeño en definitiva. Además, sabiendo que hay personas que por estilo vital se ponen en lo más difícil o son muy complicadas o asumen roles negativos, pero son personas técnicamente muy competentes, que tienen muy buenas ideas, muy buenos conocimientos, competenciales
muy importantes y lo único que hay que hacer es saber trabajar con esas personas para obtener pues justo ese conocimiento y que quieran trabajar con nosotros, sabiendo que siempre tenemos unos valores, que fomentamos esa confianza de equipo con esa orientación al proyecto, al marketing del proyecto que os he dicho, buscando la productividad, proactividad y sobre todo las metodologías y además sabiendo, pues bueno, muchas veces hay que delegar ciertas cosas y simplemente para que veáis qué cosas trabajamos, pues disfrutar los logros de lo que vamos haciendo, saber cómo trabajar con roles de inteligencia emocional, positivos, negativos, el planteamiento de la resiliencia y sobre todo con las habilidades directivas. No sé si lo sabéis, que la habilidad directiva por excelencia es la toma de decisiones. La habilidad directiva por excelencia, la toma de decisiones. Y la siguiente es el desarrollo de los profesionales que trabajan conmigo. Cada vez más medimos a los directivos y mandos intermedios por esa capacidad, por conseguir que sus equipos sean más capaces, tengan más conocimientos y sobre todo más práctica o más metodología a la hora de trabajar. Y por supuesto, basados en los valores culturales que nos hacen ser una empresa totalmente única y diferente a todos los demás. Y potenciando esas capacidades que tienen los subordinados o compañeros, como les queramos llamar, en definitiva, para que de verdad una persona que trabaja con nosotros quiera tener un proyecto empresarial con nosotros, ¿vale? Y que no formemos a alguien y que luego tengamos esa fuga de talento. Por eso, y para mí esta diapositiva que os pongo aquí, para mí es fundamental, porque en el fondo, ¿cómo trabaja la startup? Pues fijaos que las startups aprenden de forma absolutamente natural y trabajan y aprenden de manera natural por estos aspectos, porque trabajan desde la multidisciplinariedad, por lo tanto están abiertos al conocimiento de otras áreas, es decir, y eso lo quieren saber y encima lo quieren conjugar en esa cadena de valor. Se utiliza mucho la diversidad generacional, ver al cliente incluso dentro de ese proyecto y todo es válido, no tiene que ver, como veis, con jerarquías. Se basan en la gestión por proyectos, ya hemos visto Scrum, por ejemplo. Potencian la autogestión de los equipos, buscan la proactividad individual y sobre todo se trabaja la generosidad en el sentido de el que más sabe es el que más aporta en ese momento o el que conoce algo en concreto es el que nos está contando algo en concreto. Orientados a las metodologías OKR, lo sabéis, objetivos, indicadores y resultados, y utilizando, por supuesto, las herramientas ágiles. Y eso supone que lo que sí que tengo que hacer es tener muy claro cuál es el plan de acción que voy a tener para trabajar con la startup, tener muy claro cuáles son los objetivos, tener claro cuáles son las expectativas y los roles que cada uno de nosotros que va a interactuar y que va a trabajar con la startup tiene que tener. Definir claramente esos resultados con esos indicadores que hablábamos previamente, sabiendo que por el mero hecho de interactuar con la startup nos vamos a formar y que vamos a incorporar ese talento, aunque sea temporalmente, o esas capacidades diferentes las vamos a ir pudiendo adaptar. Posiblemente suponga que tengo que rediseñar el workplace, ya lo sabéis, que todo el tema de, pues bueno, el teletrabajo pues está ahí. Yo el otro día, hablando con Raquel, le comentaba que ya tenemos organizaciones en las cuales, me refiero tecnológicas, si no les ofreces el teletrabajo, la gente no quiere trabajar en esa empresa y como es tan fácil cambiarse de empresa hoy en día. Y estoy hablando de Valencia, no estoy hablando de Madrid ni de Ámsterdam, que eso es ya otro nivel, ¿vale? Y sobre todo eliminando esas restricciones más organizacionales, en el cual como la formación, esa capacitación que yo os he dicho, sobre todo a nivel metodológico, es tan importante, pues entendemos también que las personas en nuestra empresa quieren desarrollarse y donde tenemos que trabajar mucho los canales de comunicación. Lo pongo al final, pero sabéis que podría estar al principio perfectamente, ¿vale? Es decir, sobre todo porque, no sé si lo sabéis, pero la gente en estos momentos, pues me da igual, por las herramientas o por el WhatsApp, la gente busca cercanía,
puertas abiertas, poder contar contigo en cualquier momento, hacerte una consulta y al revés. No es aquello, ¿no? Como antiguamente de si no me lo dice fulanito no le contesto. No, no, es teniendo en cuenta la metacomunicación. Yo os lo digo porque yo cuando voy a gente más joven enseñándoles temas de metacomunicación, me miran con los ojos como platos diciendo, pero Concha, tú estás muy mayor, ¿no? Porque eso es de la gente de tu edad. La gente de nuestra edad decimos las cosas y tampoco pasa nada, ¿vale? Lo digo para que entendamos también cómo ha cambiado la comunicación. Así que la pregunta que yo tengo para la audiencia es, bueno, y en este desarrollo tecnológico apoyándome en ese concepto de Venture Client, qué rol voy a desempeñar y yo qué es lo que necesito trabajar dentro de mi empresa o de mi equipo o en mí mismo y cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y cómo sabré que lo estoy consiguiendo y qué barreras o dificultades me puedo encontrar simplemente para poderlo identificar y si surgen, cómo las puedo superar. Así que llegado este momento, lo que espero es que haber suscitado muchas dudas y muchas cosas en la cabeza por si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Bueno, seguro que hay preguntas porque además soy consciente que tenemos a miembros de los dos equipos aquí presentes. Tenemos gente que viene del mundo startupero y tenemos, por supuesto, empresas del metal bueno, que llevan muchísimos años y tienen unas formas de trabajo establecidas y que además les va fenomenal. Pero aún así están aquí porque ven que el futuro va de no hacérselo todo uno mismo, sino entrar en contacto con otras entidades, otras empresas, otros agentes, otras personas que nos pueden enriquecer. Entonces, mi primera pregunta y que sirva para romper el hielo y animar a unos y a otros es, al final, bajando a la realidad del día a día, aspectos prácticos, ¿cómo en la empresa conseguimos aprovechar ese talento que viene de fuera y mezclarlo con el que tenemos dentro? ¿Cómo son esos primeros pasos de manera muy, muy práctica? Pues al final, como tienes que hacer equipos híbridos, porque la hibridación es lo único que funciona. ¿Vale? Es decir, entonces, ¿yo qué hago? Selecciono dentro de mi empresa las personas, acordaos cuando hemos visto el tema de la cultura y de los valores, y sobre todo a nivel de esos valores más personales, esas personas que ya de una manera totalmente natural están orientadas a esa mejora continua, a tener muy claro lo urgente y lo importante. Lo primero de todo, esto es un proyecto y como es un proyecto necesita un responsable de proyecto. Entonces, el equipo que tenemos que elegir, sobre todo porque como es el motor, es el primero o es de los primeros, tiene que estar muy en sintonía, sabiendo que el resto de la organización, posiblemente muchos departamentos, estén a años luz de lo que se quiere conseguir. Y a partir de ahí es empezar a lo que hemos dicho aquí, a empezar a definir cuáles son los objetivos, las expectativas, los roles, lo que se quiere, lo que no, cómo se va a trabajar. Aquí la única cuestión es que en este caso, desde mi punto de vista, la empresa más tradicional tiene que estar muy abierta a la metodología que le va a traer el otro. Acordaos lo que os he dicho, aunque el proyecto no salga bien, vale la pena trabajar con la startup por aprendizaje metodológico. Entonces, claro, ¿es una orientación a resultados? Sí, pero en este caso es metodología, es integración, es hibridación. ¿Vale? Es decir, digamos que es de manera muy, muy práctica, estás aprendiendo conceptos y maneras de trabajar que tú no tienes habitualmente en tu empresa. Luego pensad que en las empresas la gente está en el día a día, en la tarea. Yo siempre digo que la gente va a trabajar. Y aquí vas a idear, vas a pensar, vas a ser muchas veces muy ambicioso con muchas cosas.
¿vale? Entonces, claro, al final es un equipo de proyecto por parte de la empresa. Y de hecho, fíjate, yo el otro día estaba pensando, preparando la presentación, digo, ¿cuántos años hace que yo daba en el CEI las charlas por videoconferencia sobre gestión del cambio? 20 años, jolines. Y estamos igual. Es un equipo de proyecto, Raquel. Es un equipo. Y ese equipo tiene que tener tiempo para estas cosas, para reunirse, para trabajar, para plantear. O sea, no puedo estar en misa y repicando. Es que... Mira, ¿qué nos pasa muchas veces con el tema de las apps y todo esto? Que los gerentes se creen que la información se mete sola. Pues no, hay que enlazar la información, o sea, hay que nutrir al sistema para que tenga la información para trabajar. No sé si... Equipo de proyectos, Raquel. Entonces es gestión por proyectos. Y con esto que te he puesto aquí. ¿Con qué canal de comunicación? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Vale? ¿Quién es quién? Vale, vamos a rediseñar. Yo puedo lanzar una pregunta, a ver quién me la coge. Vale. A mí me gustaría saber si alguien ya está en un proyecto colaborativo, ¿cuál es su experiencia personal? Venga, a ver si hay alguien bonito que me dice, yo, Concha. Solo por experiencia, por decir. Tampoco hace falta que sea muy elaborado. ¿Vale? Concha, No. te comento yo soy Vale. Fernando Chico, soy Vale. el CEO de Focus 360, somos Vale. una startup. Muy bien. Entiendo que habrán algunos colegas de trabajo y compañeros. Nosotros tenemos proyectos colaborativos. Hoy puede que hayamos hecho como 8 o 10 propuestas de proyectos colaborativos, solo hoy, que se cristalizarán una o ninguna. Pero por esas ideas locas, que al final las startups estamos para sacar de los pies del tiesto, por así decirlo, a las organizaciones, pues tuvimos una mención especial de la NASA o hemos sido elegidos por el Gobierno de México en un fondo de inversión entre cinco proyectos a nivel mundial. Es como una metodología de trabajo nuestra. Es una metodología. Entonces te faltaba en los planes que teníais ahí de las startups, hay en los planes, en el día a día, una máxima es el equivocarte pronto y lo más barato posible. Faltaba ahí. Por si quieres apuntártelo Perfecto, porque nosotros nos equivocamos a diario. Hablando con un compañero startupero, se tuvieron una equivocación de 200.000 euros en desarrollo. Y eso, si lo planteas a alguna organización, pues se pueden tirar las manos a la cabeza, pero seguro que si se ponen a hacerlo ellos, a lo mejor el gasto son 300 o 400. Entonces, que no tengan miedo a equivocarse los profesionales del sector de la siderometalúrgica o cualquier otro. Que se equivoquen, que se apoyen en nosotros en lo que quieran y que aquí estamos. Es un día a día, es algo cotidiano. Y Fernando, a nivel de experiencia vital, personal, profesional, quiero decir, trabajando yo estoy aquí precisamente porque quiero generar impacto. Yo le vendo a Mercadona. Yo podría no estar haciendo esto, pero yo estoy aquí porque quiero dejarle un mundo mejor a mis hijos. Ya está, ni más ni menos. A nivel de experiencias es súper enriquecedor porque al final te vas dando cuenta de la problemática. Yo tengo un máster en operaciones, tienes cierta formación, pero que la has ido adquiriendo sobre el tiempo. Entonces, a nivel de experiencia, yo invito a todo el mundo a que se equivoque y a que colabore con las startups en general. Yo antes lo he comentado brevemente, pero yo trabajo con startups que fíjate si son bonitas, que no dicen con quién trabajan, que si solo lo dijesen con quién trabajan, tendrían mucho más éxito. ¿Vale? Simplemente por las soluciones que tienen que dar y las soluciones que están dando, en definitiva. Al final es el pensamiento divergente. Eso que viene un niño que te dice ¿y por qué no lo hacéis así? Pues es un poco eso, porque al final todos los procesos, las operaciones que tienen las organizaciones están muy predeterminados, pues es como mover un elefante a empujones. Yo siempre lo digo,
Nosotros somos como hormigas y luego están las otras organizaciones que son como elefantes, que al final tracciona mucho más un elefante, está claro, pero hay que darle un poco de vuelta al ecosistema. Correcto. Y ahora, ¿alguien nos podría dar desde el otro lado? Quiero decir, desde el lado de la empresa, pues con un planteamiento que más que apuesta por la colaboración con la startup para explicarnos su experiencia. Gracias, Fernando. A ver, entiendo que este curso, aparte de impartir pues, una serie de metodologías, estará indicado también porque mi empresa va a contactar con una startup para intentar mejorar en innovación y demás, ¿no? Es que igual me he perdido los 5 primeros minutos y, vale, pues hombre, sí que pues, sí me ha parecido algo interesante, la verdad, porque sí que es verdad pues que eso, que a veces tenemos pues eso, equipos muy cerrados entre sí, falta comunicación entre equipos y demás, y puede dar ideas buenas que se ven desde fuera, igual desde dentro no se ven, y me ha parecido una buena iniciativa, la verdad. Y os planteáis, por ejemplo, en ese planteamiento de la innovación y del desarrollo y en esa gestión del cambio, ¿vale? No va para las startups, ¿vale? Pero ¿cómo queréis cambiar? No qué queréis cambiar, ¿eh? No he hecho la pregunta de qué queréis cambiar, sino cómo queréis cambiar. No sé, yo creo que eso es más una startup que está indicada para eso, pues igual es la que nos puede decir qué hay que cambiar o en qué podemos mejorar o qué hay que cambiar para mejorar en Pero mira, innovación, en procesos, en fabricación y demás. pero fíjate, para querer trabajar con la startup, uno ya tiene que tener claro el concepto de innovación abierta. Es decir, el talento está fuera, chicos, está fuera. Está ahí, hay, pero muchísimas empresas diciendo, llámame, 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 pregúntame, pregúntame. Es demasiado caro en una empresa muchas veces ponerse a innovar o a desarrollar ciertas cosas cuando hay empresas, como nos ha dicho Fernando, que ya lo están aplicando metodológicamente. Y es un diseño y es un planteamiento. El coste para tu empresa es... el coste lo tiene el otro. Sí, al final, bueno, es preguntar sobre, no sé, quieres hacer pues una modificación en cuanto a determinado plástico. Pues seguro que hay una empresa especialista en plásticos que te dice pues qué tipo de plástico tienes que utilizar o a qué temperatura se tiene que inyectar o... Sí, la verdad es que... Pero bueno, supongo que parte de eso sí que se hace. Igual no se hace, digamos, tanto como se debería hacer, pero parte sí, no lo sé. Sí, lo que pasa es que eso hay que acelerarlo. Yeah. Y acelerarlo depende de personas y de la organización, de la gestión del talento que tenemos en nuestras empresas. Porque eso es tener un CEO o con visión, o tener un equipo directivo donde alguien que dice, pero vamos, que este te lo hace esto en un buffet y no hace falta que nosotros ideemos una estructura interna para... Sí, claro. ¿Vale? Y luego desde el área de recursos humanos yo os quería contar, o sea, lo primero que os he dicho, es decir, ya me gustaría a mí que muchas empresas aprendieran de cómo trabajan metodológicamente. ¿Qué dices, Fernando, a eso? Apóyame ahí. Yo lo que comento, o sea, lo que digo a eso es que la metodología Lean Startup y demás que tanto se habla viene de la casa Toyota. Sí. Viene de la casa Toyota y al final lo que se pensó en aquel entonces es que lo querían hacer mejor y con una mayor calidad. Y lo que hay que ver ahora, después de la COVID y después de tal, es cómo han pasado a las grandes organizaciones que nos movían, tipo Ford y tipo General Motors y demás, que les han pasado como un cohete. Y por encima les han pasado pues, los Tesla y demás, y lo que está por venir. Entonces, equivocaos pronto y lo más barato posible. Porque modelos como el de Kodak, yo no sé cuándo fue la última vez que comprasteis una cámara Kodak. Correcto. Pero ese modelo no es de hace tanto. Los sacaron en el año 2000 y pico. Así que equivocaos pronto y lo más barato posible. Yo mi recomendación. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Que luego venimos los de recursos humanos y nos dicen, queremos una organización más ágil, más tal, y tú dices,
pues abrámonos a nuevas experiencias, porque lo de dentro está muy visto. Y luego yo intento hacer un proceso de selección, incorporar a alguien y entra, a lo mejor por el conocimiento, por el renombre o la reputación de la empresa, pero se queda 3 meses o 6 meses, porque se da cuenta de que está chocando continuamente con silos, con departamento, con planteamientos obsoletos, con planteamientos pues, del siglo XX. Por mi parte, gracias por tu presentación, por tu experiencia, gracias a los asistentes también, a las startups, a las empresas maduras. Me han gustado varias cosas, me quedo con ese símil de Fernando de los elefantes y las hormigas, me parece muy gráfico. Me gusta también la aproximación al conflicto, el vamos a equivocarnos, no pasa nada, a veces parece que estamos sumidos en un mundo de redes sociales que todo es, mira qué bonito esto, mira lo que hemos hecho, lo que hemos descubierto, es que es imposible que todo salga también todos los días, porque no hablamos también de lo que aprendimos cuando nos equivocamos. Me ha gustado también esa parte del líder en el que explora las oportunidades de conflicto. Es que los problemas están ahí y van a estar siempre y es lo que nos hace crecer también. Entonces, bueno, aprendamos, aunque los proyectos salgan mal, a veces las cosas salen bien y otras veces se aprende, ¿no? Es lo que alguna vez he oído por ahí. Así que espero veros pronto, al menos en la siguiente sesión, que es el 14 de octubre, donde podemos retomar algún tema. Yo os animo a que vengáis también con preguntas, sabiendo que vamos a tener, bueno, pues eso, empresas grandes, pequeñas, de los elefantes, de las hormigas y de nosotros que estamos un poco en el medio. Y ahora en un minuto también os quería comentar que desde Femeval durante los próximos 2 años vamos a albergar una de las 2 oficinas Acelera Pyme de la provincia de Valencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que aquí desde esta casa vamos a ayudar en todo lo que nos pidáis en temas relacionados con la digitalización. Nuestra misión durante estos 2 años en un proyecto subvencionado directamente por el Ministerio es acercar a las pymes, y pymes no solo del metal, sino de cualquier sector, lo digo también por esas startups de tecnología que son del metal, porque la tecnología informática es sector metal. Tenemos aquí una oportunidad de ayudar a pymes de cualquier tipo de la provincia de Valencia a implantar metodologías, a acercarlas a subvenciones, a ayudarlas a entender nuevas tendencias y evolucionar un poco todos juntos y aprovechar también este momento coyuntural tan bueno para unas cosas y un poquito más regular para otras. Pero bueno, desde aquí vamos a impulsar también ese proyecto y tenemos la jornada de presentación el próximo martes 21. Os he puesto en el chat cómo, si queréis acompañarnos en esa jornada de estreno. La modalidad ya es presencial y online, o sea, ya vamos dando pasitos. Presencial desde la CEF en Hernán Cortés, en Valencia, a la 1 el martes 21. O si no, también online. Si nos queréis acompañar desde vuestras oficinas, pues también encantados a seguir haciendo piña y bueno, continuar en estos temas de cambio y de evolución de personas y de empresas. Gracias a todos y aquí estoy para lo que queráis. Colgaremos el vídeo y colgaremos la presentación y seguimos abiertos para cualquier inquietud que tengáis. No temáis molestar, estamos para eso y además que nos encanta que nos contéis cosas. De muchas conversaciones surgen nuevas ideas. Y no somos nada sin esas ideas. Así que gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir. Hasta luego. Encantada. Hasta luego. Luego.